habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Que la paz de Dios sea con todos nosotros y con todos los que están conectados con esta congregación de Sahués. Esperemos que estén conectados, la mayoría, para gozarnos en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Traigo dos instrumentos aquí por si uno me falla, a lo mejor el otro no. Queremos saludar a todos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos. Y continuamos dándole las gracias a nuestro Dios por su cuidado y protección. Entonces, quiero tomar un tiempecito, unos minutos, para desear
enviar nuestras condolencias a la familia Moreno Hernández, allá en Tierra Blanca, Veracruz, México, por la partida de nuestro hermano Leonardo Moreno. Tuve la oportunidad de tener amistad con él, de platicar con él, un hermano excepcional, un hermano muy especial, y queremos desear consuelo, fortaleza en el nombre del Señor a toda la familia y a todos aquellos hermanos que han apoyado esta situación de diferentes formas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Entonces, recuerden, hermanos, allá en Tierra Blanca, especialmente mi amada hermanita Elena, él está en un lugar muchísimo mejor. Así que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por nuestro hermano, y que Dios consuele sus corazones. En el nombre del Señor lo deseamos de todo corazón. El tema que nos ocupa en esta tarde se titula A él oír. Y ahí tenemos una imagen que es referente a Mateo 17:5, donde dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nuestro hermano Leonardo oyó a Jesús, le obedeció y le siguió y le sirvió, y por eso le damos honra y gloria a nuestro Dios. Hay un tocayo guatemalteco, así se dice, ¿verdad? El que se llama igual que uno, tocayo, que escribió una canción. Él se hizo famoso, agarró fama con aquella canción de Jesús es verbo, no sustantivo, y después se dedicó a hacer otro tipo de canciones, pero hay una canción que él la tituló El Problema. Y en esta canción él dice que no es lo que digas, sino lo que callas es el problema. El problema no es lo que digas, sino lo que callas. Y en otra expresión dice: el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Entonces ese fue el problema de nuestra mamá Eva. Ella tuvo el problema, no fue, bueno, sí fue el problema, ¿verdad? Que la serpiente le estaba mintiendo, pero el problema fue que ella le creyó, ¿verdad? Cuando le dijo de que no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la serpiente, dice Génesis 3:1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y bueno, ya conocemos la historia, pero aquí es otro versículo de Génesis 3:17. Dios le dice a Adán, y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, por hacerle caso a la voz de su mujer. Entonces, después de esto, ellos oyen la voz de Dios en el huerto, y la palabra de Dios dice en Génesis 3:8 que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lamentablemente, después de estos acontecimientos y a través de la historia, nos damos cuenta de que cuando Dios le habla al ser humano, intenta esconderse, pretende esconderse. Ahora en nuestros tiempos, el ser humano ha hecho o ha sembrado árboles que están grandísimos, en los cuales el ser humano ahora se esconde cuando Dios le habla. Y uno de ellos podríamos decir que es el humanismo. El humanismo dice, en el periodo que abarca el Renacimiento en Europa, dice, se generó en Italia una etapa de transformación del pensamiento que se liberaba de las limitaciones impuestas por la doctrina religiosa que había gobernado en la Edad Media, para enfocarse en el desarrollo de las ciencias y las artes, rescatando las influencias filosóficas grecolatinas y enfocándose el hombre
en el hombre por el hombre. O sea, el humanismo es entronar al hombre, al ser humano, que él es el que reine, que él es el que tenga la preeminencia. Entonces, eso es el humanismo, y el ser humano ahora se esconde en este tipo de árboles. Otro árbol que podríamos decir que está muy grande en el mundo y que la gente se esconde en él es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. Podemos darnos cuenta que el mundo se esconde en ese tipo de árbol. También tenemos el relativismo. Es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Por lo tanto, toda verdad es relativa a cada persona. Mucha gente se esconde en eso y tiene esos argumentos para esconderse de la voz y del llamado de Dios. Este otro árbol, mire, el nihilismo. Nihil viene del latín, que quiere decir nada. Esta corriente filosófica sostiene que la existencia carece de sentido y que no hay como tal ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado, objetivo o propósito en sí. No hay pues un sentido superior para la vida, pues este carece de explicación verificable. O sea, dicen que vienen de la nada, que no son nada y que van a la nada, para no tener que verse con compromisos morales, religiosos o espirituales. Entonces se esconden en ese tipo de árbol que es el nihilismo. El ser humano ha plantado pues muchos de esos árboles y se esconden cuando Dios escucha. Fíjense que cuando Dios habla, hace algunos años yo escuchaba un programa en la radio que era de los demócratas, y hablaban tan bonito los argumentos que ponían, las explicaciones, el panorama que explicaban, pero de una manera excelente, que uno deseaba y quería adherirse a ese partido, a ser demócrata. Pero enseguida venía otra señora y daba un programa que era lo contrario, eran republicanos, pero lo planteaba y lo explicaba de una manera tan excelente que decía uno, no, ya no, mejor demócrata no, ahora republicano. O sea, hay personas que por su manera de hablar, pues lo convencen a uno. Entonces tenemos que tener cuidado lo que oímos, cómo lo oímos y a quién le oímos. Entonces, el siguiente pasaje de 1 de Samuel 4:14, se nos habla de que se oía alboroto en ese tiempo, así como ahora en este tiempo oímos muchas cosas, hay mucha confusión, mucho alboroto, unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero nosotros tenemos que poner atención y oír a nuestro Dios. Entonces dice 1 Samuel 4:14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Ya usted puede estudiar la historia y se va a dar cuenta que habían perdido la batalla y se habían llevado el arca del pacto, y pues Elí estaba muy preocupado y había mucho alboroto. En Primero de Reyes 1:45 dice, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Ya usted puede leer después la historia con más detenimiento y ver cuál era, por qué había ese alboroto. Hechos 21:34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Está hablando el tribuno que fue y apresó a Pablo, lo encadenaron y le preguntaron qué era lo que había cometido, porque lo querían, lo arrastraron y lo sacaron del templo y cerraron las puertas y lo querían matar, lo estaban golpeando. Entonces el tribuno quiere saber, pero se hace un alboroto y no logra saber, y entonces dice, para evitar problemas mejor lo vamos a meter a la cárcel.
A veces es mejor estar preso cuando hay mucho alboroto, porque las cosas se ponen peligrosas. Mire este otro pasaje. Hay gente que no solamente oye alborotos, hay gente que oye cosas buenas, como es el caso de esta reina. Mire lo que dice Primera de Reyes 10:6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me había dicho ni la mitad. Es mayor tu sabiduría y el bien que la fama que yo había oído. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta, de enterarnos por nosotros mismos y escuchar las cosas y darnos cuenta, ¿verdad?, de que sí son ciertas. Entonces, miren lo que, después de que la mujer samaritana se le olvidó el cántaro en aquel pozo y se fue a decirle a los suyos en su ciudad lo que Jesús le había dicho, y va y les comunica y les dice: vengan, vayan a ver, a lo mejor este es el Cristo. Entonces esta gente vienen, hablan con Jesús y le ruegan que se quede ahí con ellos. Y Jesús se queda 2 días con ellos, y miren lo que decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese qué cosas le habrá dicho Jesús en esos 2 días a estas personas que llegaron a esas conclusiones tan profundas y tan bonitas. Entonces estas personas se enteraron por ellos mismos. Mire lo que dice este pasaje en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Ahora lo que dice este pasaje, mire, es el ángel Gabriel hablando con el papá de Juan el Bautista, se me fue el nombre, pero él le dice un montón de cosas hermosas acerca de Juan el Bautista. Y después cuando Zacarías, creo que se llama, Zacarías, ¿verdad? Le dice: pero ¿cómo voy a saber yo de esto? Pues si ya estamos viejos. Y entonces ahí el ángel Gabriel, en esas palabras, se da cuenta de que este está dudando de todo lo bonito que le ha explicado que va a venir después. Entonces el ángel, yo no sé en qué tono le habrá hablado, pero respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y después le da una sentencia: y ahorita ya no vas a hablar, vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Entonces no sabemos en qué tono le habrá dicho estas palabras el ángel. Mire lo que dice Segunda de Reyes 21:12. Por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Hay cosas que pues sí causan eso. Imagínense el caso del siervo Job. Ahí dice que ni había terminado de platicar aquel que traía la mala noticia, cuando venía otro con una mala noticia. Y luego otro, sería en el mismo día que le llegaron esas 4 malas noticias, a lo mejor sí. Entonces, en este caso dice de que iban a retiñirán, dice, ambos oídos. Hay diferentes formas de oír, así que usted mantenga en mente, es importante lo que oímos, cómo lo oímos y de quién lo oímos. Por ejemplo, en Job 13:17 dice: oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Hay gente de que a veces parece que no están oyendo, pero sí nos están oyendo. Y a veces hay gente que parece que nos están poniendo atención, que nos están oyendo. Y no. Entonces Job dice: oídme con atención. Entonces hay que oír con atención. Y mire lo que dice en Job 34:3: porque el oído prueba las palabras
como el paladar gusta lo que uno come. Así es, a veces las esposas saben muy bien esto, cuando uno está hablando con ellas, ¿verdad? Prueban las palabras, si estamos hablando sinceramente, honestamente, si estamos, ¿verdad?, siendo honestos. Entonces nosotros nos damos cuenta, pues, cuando una persona, las palabras que nos está diciendo, las podemos probar con nuestro oído. Job 36:10, aquí, si no me equivoco, el que está hablando es Eliú. Eliú está hablando acerca de las grandezas de nuestro Dios, y él dice en una parte de este capítulo 36:10, dice que Dios despierta además el oído de nosotros para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Dios despierta nuestro oído, pero claro, nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? No hacernos, como dicen, de oídos sordos. Entonces, pero Él quiere despertar nuestro oído para que oigamos la corrección, si necesitamos ser corregidos. Y mire lo que decía, sí es Job, en el capítulo 33, versículo 14, dice, no, es Eliú también, que Dios habla en una o en dos maneras, pero el hombre no entiende. No entiende. Y aquí sí dice Job, fíjense al final, después de que Dios le hace un montón de preguntas, Job tiene que reconocer, y dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que pidámosle al Señor que podamos tener esta convicción de decirle al Señor, yo quiero verte de verdad, no nada más haberte oído de oídas. Mire lo que dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es importante, pues, poner atención y no apartar nuestro oído para oír a los mandamientos de nuestro Dios. Hay muchos más ejemplos, pero necesitamos ya entrar en el Nuevo Testamento para llegar a otros puntos, y así que vamos a avanzar. Lo que dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya el ángel Gabriel le había dicho a su papá de Juan el Bautista que él iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y aquí se está cumpliendo lo que el ángel le dijo, con solamente oír la salutación de María. Tenemos en Mateo 11:15, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que esa es la situación. A veces hay personas que oyen, pero no oyen en realidad. Entonces aquí hay una bienaventuranza, mire, de nuestro Señor también dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Es una bienaventuranza el poner atención y oír a nuestro Dios. Hay un ejemplo, fíjese, de un sordo mudo que le trajeron a Jesús, y para que le impusiera las manos, para que lo sanara. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús lo tomó aparte, de donde estaba toda la gente, lo tomó aparte y hizo ahí varias cositas. Usted lea la historia. Yo nada más le voy a leer este versículo donde dice en Marcos 7:35, dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús pronunció una palabra que es en arameo efata, que quiere decir sea abierto, y hizo otras cositas por ahí que están bien interesantes, así que yo le invito a que lea esta historia. Hay diferentes personas, hay diferentes maneras de oír, y hay diferentes situaciones, y mire lo que dice en la historia que nuestro Señor Jesús contó acerca de la parábola del labrador. El primer tipo de personas que tenemos dice que son Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, fíjense, y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salvan. Estos son los de junto al camino.
el otro tipo de persona y el otro tipo de oidores, el versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Oyeron la palabra, pero con gozo, pero se apartan. Y mire, el otro tipo de oidores, los que están, dice, sobre la piedra, son los que habiendo oído, ese ya lo leímos, el 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esos son los diferentes tipos de oidores. Después tenemos los de la buena tierra. Dicen, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que tenemos que poner de nuestra parte, hermano. Tenemos que poner de nuestra parte para que nuestro corazón sea recto y bueno y retengamos esa palabra. Fíjense, este acontecimiento es muy interesante porque a veces nosotros oímos lo mismo, pero entendemos diferente. Entendemos diferente, y esto fue lo que sucedió en este caso. Nuestro Señor Él dice, mi alma está turbada. Ya está en sus últimos días y dice que su alma está turbada. ¿Y qué diré? Dijo él. Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora estoy aquí. Y después el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjense, son 3 ocasiones en las que Dios se manifestó de muchas formas y en muchas ocasiones en la vida de nuestro Señor Jesús, pero son solamente 3 ocasiones donde se escucha esa voz de parte de nuestro Dios, que es en su bautismo, es en esta ocasión y en la siguiente que vamos a ver después. Pero aquí fíjese, lo que dijo la voz fue, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y qué cree que oyó? ¿Qué cree que entendió la multitud que estaba ahí? Vamos a leerlo. Dice, la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y otros decían que un ángel le había hablado. ¿Qué habríamos nosotros entendido si hubiéramos estado ahí? ¿Qué está más cerca de la verdad? ¿El trueno? ¿El ángel? Eso fue lo que ellos entendieron. Así que tenemos que poner mucha atención para que no entendamos lo que no es, porque fíjese, hay peligro. Si leemos 2 Timoteo 4:4, si leemos desde el versículo 1, ahí se va a dar cuenta usted de que Pablo le encarga a Timoteo de una manera encarecida, porque dice que van a venir tiempos difíciles donde habrá muchos maestros que van a apartar, dice el versículo 4, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En inglés dice mitos. ¿Qué es un mito? Una historia irreal, un cuento. Entonces dice que la gente van a tener comezón de oír, pero no la verdad. Ellos van a apartar el oído de la verdad y dice que van a querer oír fábulas, se van a volver a las fábulas. Y mire también la amonestación que tenemos aquí en Hebreos 12:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que tenemos que poner nosotros fe para que nos aproveche. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo
del rico y Lázaro, que dice que este rico hacía banquete todos los días, pero no así de que unos taquitos de barbacoa, no, ahí había abundancia, ahí había esplendidez, y que había un mendigo, se dice, ¿verdad? Que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Bueno, nuestro Señor Jesús dice que murieron los dos. Murió Lázaro, pero fíjese que hay un detalle, dice que vinieron ángeles por él. Y por el rico dice que nada más fue sepultado. Y después se encontraron allá en un lugar que se llama el Hades, y ese Hades está dividido en dos lugares, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Entonces el rico, bien curioso, habla, ve, reconoce a Abraham y siente. Y entonces le dice, Padre Abraham, después de que pide algo fresco, ¿verdad? Y Abraham le explica de que no se puede pasar de un lugar al otro. Ahora en vida es que nosotros tenemos que hacer los arreglos necesarios, los cambios y los ajustes necesarios para no ir a ese lugar. Entonces el rico le dice a Abraham que tiene hermanos aquí en la tierra y le dice, manda a Lázaro que les predique para que no vengan a este lugar. Y entonces lo interesante que le dice Abraham es de que ya tienen a Moisés y a los profetas, o sea, ya tienen el Antiguo Testamento ahí, léanlo, escudriñenlo, ¿verdad? Óiganos. Entonces dijo el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire, analiza la situación el rico, sabe analizar y piensa, y él cree de que si va alguien, que viene alguien de allá de entre los muertos, imagínense que venga mi abuela o mi abuelo que ya están muertos y que vengan a querer, que yo piense que ellos iban a convencer a un hermano o a un familiar, pues aquí Abraham dice que no. Si no creen a Moisés y a los profetas, aunque vaya alguien de entre los muertos, no van a creer. Así que quitémonos esa idea de que no, pues nadie se ha muerto y ha regresado, y así sí tal vez creería. Mentiras, el que no quiere creer, según dice este pasaje, que es una historia contada por nuestro Señor Jesucristo, no van a creer. Entonces, acordémonos de que Jesús está recomendando esto porque todavía está en efecto el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces era necesario pues atender a Moisés y a los profetas. Regresamos ahora a nuestro pasaje. En la primera foto, no sé si se dieron cuenta, la primera foto, ¿cuál es la diferencia de la primera foto y esta? A ver si están poniendo atención. A ver, los que están en sus casas, ¿se dieron cuenta de la diferencia de la primera foto y esta? Ah, bueno, así sí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí abajo hay 3 personas. Yo me preguntaba, fíjense, meditando en este tema, ¿se habrán molestado los otros discípulos? Porque Jesús nada más le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vénganse. Lo habrá hecho en presencia de los demás, lo habrá hecho aparte, o aquellos ya estaban resignados o sabidos de que había uno especial, que habían 3 especiales, que había uno que no era especial y los demás. Entonces Jesús llama, en la primera foto no están ellos, en la segunda foto sí están ellos, porque Jesús los invita y dice la palabra de Dios que lo llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Mateo capítulo 17. Entonces apareció Elías a un lado y Moisés al otro lado, y dice que platicaban entre ellos. Entonces dice que el rostro de Jesús se puso lleno de luz, su ropa también bien iluminada. Y Pedro, yo no sé qué será, que tiene algo que ver con alguna de las fiestas, no sé por qué, aunque ahí dice de que él no sabía lo que decía, pero él le dice a Jesús, maestro, le dice, ¿quieres que haga una enramadita aquí, una para ti, una para Elías y otra para Moisés? Y dice que no sabía lo que decía. La cosa es que de repente se desaparecen
y nada más queda Jesús. Y Jesús les encarga que no digan eso a nadie. Pero fíjense lo que dice: mientras aún él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito sea nuestro Dios. Miren lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea nuestro Señor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, bendito sea Él, de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Él debemos de oír. Miren lo que dice 1 de Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vale la pena que pongamos atención y que escuchemos la voz de nuestro Dios. Para terminar, miren lo que dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que vale la pena, hermanos, que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice muchas cosas. Por ejemplo, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos podemos dar gusto, hermanos y amigos, leyendo las hermosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en los evangelios y en las cartas que Él inspiró a los apóstoles, para que nosotros nos deleitemos y veamos el mensaje completo de las cosas que Jesús quiere que nosotros sepamos, que nosotros oigamos, que nosotros pongamos atención. Que Dios nos ayude con su Santo Espíritu para que cada vez oigamos más y de una mejor manera, más íntima, a nuestro Señor Jesucristo, porque esa voz que se oyó dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.